Esta mañana está con nosotros Mario Esparza. Él, pues lo conozco hace, ¿qué le diría? Décadas, literal, mi querido Mario. Pues eres un asesor de comunicación desde hace muchos años, desde Infosol, imagínese usted. No, usted a lo mejor no lo ubica tanto, Infosol, pero pues esa era no sé si todavía es, mi querido Mario, una agencia de relaciones públicas. Pero bueno, has desarrollado un método para escribir mejor y creo que pues hablemos justo de la necesidad y el momento de comunicación que hoy atravesamos. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Un gusto estar aquí con tu auditorio en Imagen Empresarial. Y como comentas, así ya más de 2 décadas se dice fácil cuando apenas salimos del kinder hace unas semanas, Exacto. pero es parte de este crecimiento y sobre todo, como dices, Infosol pues fue como mi alma mater, una agencia de comunicación ya con más de 30 años de experiencia. Y bueno, a lo largo de este tiempo pues he tenido la oportunidad de conocer a muchos líderes empresariales, a muchos CEOs. Y algo que se ha presentado muy común en una escena es que, pues, un poco nos atrevemos a admitir, ¿no? El estar frente a una pantalla encendida, con el cursor parpadeando y el tiempo corriendo, y pues los líderes necesitan escribir un informe, un reporte, una presentación, pero el problema es que no escriben nada. Entonces, Claro. esto se conoce como Bueno, el síndrome de la hoja en blanco, sí, nos ya que pasa a nada todos, fluye. ¿no? O sea, yo creo que Sí. a los periodistas sobre todo mucho, que a veces pues tienen las ideas, a mí siempre cuando tengo una columna en mi cabeza queda increíble y luego ya cuando la leo es ni la mitad de lo que era. Pero tienes una técnica justo para esto, porque creo que, bueno, depende del nivel de liderazgo, ¿no? Obviamente muchos líderes de empresa, hombres, mujeres, obvio, pues tienen gente que les ayuda, evidentemente, y quizás ellos directamente no se van a enfrentar con el bloqueo del escritor. Algunos sí les gusta escribir lo propio. Pienso, digamos, un ejemplo global, Darío Amodei hace unos manifiestos extraordinariamente bien escritos, pero no es lo común, digamos, que el líder de una empresa se ponga a escribir él mismo. En realidad va a tener equipos, digamos, que le van ayudando a esto. Pero tienes toda una técnica, digamos, que usaste las iniciales, que se llama atómico. Se refiere a la A de anclar, T de tensionar, O de ordenar, M de mover, I de impactar, C de cerrar y O de optimizar. Y es interesante, digamos, esto porque pues justo, te quiero preguntar por la primera, ¿cómo, cómo lograr definir el punto de partida que a veces es pues este misterio de la hoja en blanco, ¿no? Que es donde cuesta trabajo. ¿Cómo lo haces tú y cuál es tu recomendación, por ejemplo, en ese? Claro, Rodrigo, como mencionas, esto funciona como un acróstico, el tema atómico, y buscamos que los líderes empresariales puedan escribir no por inspiración, sino por un método, por un proceso. Y esto también fue inspirado mucho en lo que han hecho grandes líderes como Seth Godin, como también que han logrado hacerlo complejo, fácil, hacer un framework o un método. El tema de anclar, primero es importante definir un punto de partida concreto. Esto significa establecer una pregunta incómoda, algo que provoque una fricción real en la comunicación, hablar de un problema vigente o una escena significativa dentro de la organización, ya que esto nos va a permitir empezar a definir el mensaje que queremos compartir. Posteriormente, el tema de tensionar de la T significa poder identificar el conflicto o la contradicción en la información que queremos comentar, ya que las ideas que no incomodan rara vez transforman a las empresas. Entonces es importante aquí pues entender que estos puntos de quiebre, esta información que puede provocar un cambio en la organización, después la O de ordenar. Esto nos permite dar estructura a nuestra información. Ahí viene el tema de darle estructura al pensamiento, jerarquizar los conceptos, y eso nos permite volver a ser comprensible lo complejo. Aquí lo importante es que tenemos que entender que el tema del hoja en blanco no significa que no tengamos que decir, más bien estamos saturados, y cuando vemos esa hoja en blanco sentimos que es un examen que nos van a poder calificar o nos van a Claro, exigir sobre lo que todo decimos. a veces puede ser, digamos, el entender cuál va a ser la narrativa. Pensaba ahorita, por ejemplo, si uno estuviese, no querría uno estar en esa posición porque es muy complicado los líderes, pero con este asunto de Dos Bocas de la refinería, que al mismo tiempo tiene que convivir con el tema del fracking
en donde, por ejemplo, la presidenta, pues claramente lo dijo ayer, pues dice, durante años me opuse al fracking y ahora tienen que, pues, darle un vuelco, ¿no? Entonces, por un lado quieres atraer la inversión en este sector, bueno, no está claro todavía, no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, si tienes que partir la hoja en blanco, pues el tema está dado, ¿no? Pero ¿cómo vas a articular la información y cuál va a ser tu punto de partida quizás ahí? Obviamente la atención es inherente, digamos, por ejemplo, en este planteamiento que estoy haciendo de manera hipotética, y ahí va avanzando, ¿no? El ordenar la idea es, pues, vas priorizando, digamos, cuál es el criterio uno que va a dominar, que a veces ahí es en donde vemos algunos líderes, y ahorita que te escuchaba pensaba mucho en redes sociales que esto también aplica, ¿no? Uno ve, por ejemplo, los mensajes de Trump o a veces los mensajes del propio liderazgo político en México, de la presidenta, etcétera, y hay contradicciones internas que no se resuelven. Por ejemplo, Trump recientemente cuando decía esta noche exterminaremos a una civilización, y terminaba su mensaje en Truth Social diciendo, pero el pueblo de Irán le manda un abrazo, es maravilloso. Decías como, ¿los vas a exterminar o son Claro. maravillosos? Y entonces, pues tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Claramente sí lograba el impacto y el cierre, pero no necesariamente pensaría que estaba muy optimizado, ¿no? Hablando de ello. Y creo que aplica mucho también esto a la hora, por ejemplo, donde sí veo a muchos o algunos líderes de empresa escribiendo, pues es ahora en LinkedIn, ¿no? Así Te quiero es. preguntar, ¿cómo ves la utilización de la inteligencia artificial? Porque ya algo que está pasando es que uno ya ve un texto y dice, no, pues esto se escribió con inteligencia artificial. Y incluso casi puedes saber qué modelo, porque a veces el modelo tiene una forma de escribir, pasa mucho con ChatGPT, que la detectas muy rápido. Y ahora cuando uno entra a LinkedIn, te das cuenta rápidamente cuando alguien escribe con inteligencia artificial para LinkedIn, porque pone párrafo, haz de cuenta algo. Hoy me desperté, tomé un café y reflexioné. Qué importante es tener el apoyo de tu equipo y este café es producto de mi equipo, ¿no? 5 puntos que aprendí. Y entonces ponen 5 puntos, a veces con emojis. Y no, esto lo hizo la inteligencia artificial muy rápido. Y se vuelve un tanto hueco. Y quizás ahora la inteligencia artificial generativa se ha convertido, ayuda a resolver la hoja en blanco, pero no necesariamente más optimizado. ¿Cómo has visto tú cómo, digamos, convive, digamos, esta metodología con esta tecnología y cómo la estás usando para que suene, pues, realmente a ti y no, pues, una cosa ahí totalmente, pues, hecha por alguien más y que es muy de cartón, diría yo? Sí, Rodrigo, en esa parte soy un fiel convencido de que es importante saber utilizar las herramientas de IA generativa. O sea, tienes que estar como experto en comunicación, saber cómo optimizar, cómo tener esa capacitación para hacer un prompting importante con ChatGPT, Gemini, esa Cloud. Pero aquí lo que yo menciono en este método es que la inteligencia artificial solamente es como una base para poder ordenar ideas, para investigar, por ejemplo, herramientas como Google Notebook LM, la verdad es que te permite en segundos poder optimizar unos videos para entender las claves de cierta conferencia, de cierta charla, pero aquí menciono un término que se llama contenidos o textos sin alma. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace la diferencia en la forma en que escribes son tus experiencias, tus testimonios, las ideas que vives en el día a día, y esto es lo que te permite conectar con la gente, porque al final algo que estamos viviendo es que la gente está escribiendo, o los periodistas o los medios o las empresas están como escribiendo para enamorar al algoritmo, cuando al final lo que tenemos que es hablarle a la gente. Ahorita estamos viviendo un tema muy interesante que se llama insularidad. Esto lo podemos ver en el último barómetro de confianza de Edelman, en el cual habla que ahora está tan fragmentada la comunicación que solamente confías en los medios o en las personas que le hablan a tu tribu. Entonces, tenemos que entender que a veces, como tú mencionaste ahorita el tema de Trump o lo de Dos Bocas, muchas veces la gente puede escribir de manera bien intencionada, pero con cierta tribu, con cierta grupo de interés, esto Eso. puede ser algo que impacte negativamente. Entonces, tenemos que entender que la IA nos ayuda, sin embargo, tenemos que darle ese toque humano para conectar con las personas, porque al final ya vamos a ver que se vuelve algo genérico y ya no vas a ver si te está hablando una refresquera, si te está hablando una Claro. cervecera o alguien de energía. Al final es lo que hace diferente el tema de darle tu toque humano, y la experiencia es lo que hace, lo que no puede replicar tus vivencias.
Sí, la verdad es que buena recomendación además la de Notebook LLM, porque justo ayer subí las minutas del Banco de México y, por ejemplo, puedes hacer un podcast ahí y te habla de todas las contradicciones, puedes escoger si quieres que sea confrontativo o no. Y justo las subí, las utilicé con Cloud y le puse a Cloud, identifica de los 5 miembros quiénes fueron qué y qué porcentaje tienen con respecto a las opiniones que aparecen en las minutas del Banco de México cuando decidieron bajar la tasa de interés. En fin, buenas herramientas. Mario, te mando un gran abrazo, qué gusto platicar contigo. Rodrigo, muchas gracias, de verdad, y los invito a que me sigan en LinkedIn como Mario A. Esparza. Y aquí lo importante es, los invito a que se aventuren en escribir. La hoja en blanco es una oportunidad para poder escribir y Y compartir lo que comentar. saben y que sea una oportunidad también para poder conectar y dejar un legado. Gracias, Muchas Mario, un gracias, abrazo, Rodrigo. buen viernes. Saludos a Leoncito, a su hijo que está chiquito. Vamos